a ver las técnicas de cocción en las siguientes etapas. Vamos a topar la etapa prehispánica. Esta etapa prehispánica se dio desde el año 3500 a.C. en las provincias de Manabí y de Santa Elena. Aquí sus pobladores vivían en casas de caña y de barro y se dedicaban principalmente a la caza y a la pesca. Bueno, una técnica de cocción que podemos encontrar en esta etapa prehispánica es la técnica del pibil. La técnica del pibil es una etapa, es una técnica que consiste en hacer un hoyo en la tierra a manera de horno para luego llenar la base de leña. Es una técnica de origen prehispánico, obviamente, que es elaborado inicialmente con carne de venado y después se comenzó a utilizar la carne de cerdo. Encima de este horno hecho a tierra se ubica unas planchas de tierra y actualmente ya no se utiliza por el tiempo en que conlleva hacerlo. Bueno, a continuación vamos a ver la etapa hispánica. La etapa prehispánica. La etapa prehispánica también es conocida como la etapa de precolombina y de esta no existen registros escritos. Todo lo que se sabe de esta etapa pues se sabe más por restos arqueológicos que han sido encontrados a lo largo del país. Estos han sido investigados y pues de ahí hemos sacado la información que tenemos el día de hoy. Bueno, en esa etapa hispánica, impuso el mecanismo de cocción, impuso el hervido como mecanismo de cocción y el sofrito como base del sabor. Estas dos técnicas de cocción pues fueron las más conocidas y las que más le marcó a esta etapa. Aquí también fueron introduciendo nuevos ingredientes y popularizaron algunos métodos de cocción. Aquí tenemos algunos ingredientes que fueron introducidos en esta etapa. Se utilizaba ajo, cebolla, legumbre y frutas como la uva. También se introdujeron las lentejas y los frijoles más comunes. Aquí se dio también se dio la base de la cocina criolla. Desde aquí se fue dando la cocina criolla. O sea, esta etapa es la base de la cocina que tenemos hoy en día. En el sofrito, como saben, consiste en cocinar los alimentos en aceite a baja temperatura. Aquí se debe utilizar un fuego, se podría decir, más medio que alto, para que de esta manera los alimentos sean mejor cocinados y así poder obtener un buen sofrito para que esta sea la base de nuestra preparación. Bueno, a continuación vamos a ver la etapa de la independencia. La etapa de la independencia. Esta etapa comienza en la provincia de Guayaquil el 10 de octubre. Aquí en esa etapa se dominó los ingredientes y preparaciones como el cocido y el hervido. O sea, en esta etapa ya fue un poco, o sea, ya se dominó estas cocciones. Es decir, que ya tenían más conocimiento, ya tenían más adaptado lo que sabían cómo tenían que hacerlo y cómo tenían que preparar los alimentos. Esta etapa, una vez que se implantó el mestizaje en la colonia, dominaron las preparaciones y aquí ya la alimentación era un poco más homogénea. Los niveles sociales comían alimentos semejantes. Por ejemplo, aquí se consumía la sopa del ajiaco, se preparaban, la sopa del ajiaco era preparada con carne de oveja o res. Aquí también se utilizaba papas, cebollas y ajos. También se utilizaban salchichas y tocino. Y aquí también se dio la taza del chocolate, porque eso era lo que
normalmente consumían. En esta etapa tenemos como principal técnica de cocción el cocido y el hervido. El cocido o hervido consiste en que el agua tiene que estar mínimo a 100 grados centígrados y así esta penetra muy bien a los alimentos y por ende pues los ablanda más fácilmente y de manera que también los nutrientes del producto que tenemos no se pierdan. Esto quiere decir que pues obviamente los nutrientes de los alimentos que consumamos, si están cocidos de una manera adecuada, pues obviamente van a permanecer ahí. Por eso es importante tampoco dejar sobrecocer, porque de esta forma los alimentos que estamos yendo a consumir ya no tendrían ningún tipo de nutrientes. En la etapa de la República. El término república fue conocido más o menos en el año 500 a.C. en Roma. Anteriormente su significado era forma de democracia. Pues bueno, como digo, esta etapa fue conocida en Roma y se le se extendió desde el año 500 a.C. hasta el 25 a.C. Bueno, aquí en esta etapa ya se introdujeron técnicas europeas, como una de ellas pues es la fritura. La técnica de la fritura, en esta técnica es necesario usar un aceite que esté de 150 a 180 grados centígrados para tener una buena fritura. Es necesario usar un aceite, pero la cantidad pues va a variar entre lo que queramos freír, porque no es lo mismo sofreír una verdura a freír un pescado. Obviamente para un pescado pues vamos a utilizar mucho más cantidad y para el sofrito pues menos cantidad, porque no estamos hablando del mismo producto o del mismo material que estamos utilizando. Bueno, aquí en esta etapa ya se utilizaba para las frituras las papas, el pescado y aquí también entran los apanados. ¿En qué consiste los apanados? Vamos a hablar del más común. El más común es el que se utiliza en el pescado mismo. Pues obviamente una vez ya aliñado el pescado se introduce o se palpa de harina y pues es dirigido hacia el aceite que está previamente calentado para de esta forma tener una forma crujiente en el pescado y así también pues no tampoco se nos pegue. Esto ayuda, la panada ayuda a evitar las dos, o sea, ayuda a evitar que se nos pegue y también queda de una consistencia muchísimo mejor en nuestro alimento. Eso sería todo por el video y muchas gracias.